Romanos capítulo 5, del verso 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este texto que leímos es un texto que está centrado y habla mucho acerca del amor de Dios. Explícitamente, ¿verdad? Porque sabemos que toda la Escritura, toda la palabra de Dios, pues hay quienes dicen que es una carta de amor para los hombres, para los seres humanos. Pero cuando hablamos del amor de Dios, pues definitivamente estamos hablando de algo incomprensible para nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Algo difícil de comprender, o más bien imposible de poder entender en toda su magnitud. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, el capítulo 3, versículo 19, hablando del amor de Cristo, dice que excede a todo conocimiento. En verdad no hay nada, hermanos, que podamos compararlo con el amor de Dios. No hay nada que nosotros podamos mirar con nuestros ojos y podamos decir esto se iguala, o por lo menos se acerca al amor de Dios. Pero si nosotros tratáramos de buscar una analogía o algo para tomarlo de ilustración y poder decir, esto es por lo menos un débil reflejo del amor de Dios, creo firmemente que este sería el amor de una madre por sus hijos. Obviamente el pecado lo ha echado todo a perder, ¿verdad? Como dice la frase, ha dado al traste con todas las cosas. Miramos, obviamente, palabra fuerte, tal vez una frase fuerte, madres desnaturalizadas. Miramos noticias, ¿verdad? No solamente de madres, sino de padres también que han cometido actos aberrantes, terribles en contra de sus hijos, y que definitivamente por eso se les llama madres desnaturalizadas, porque van en contra de la naturaleza, de como Dios nos creó. Sin embargo, gracias a Dios, en términos generales, nosotros podemos observar todavía, con todas sus imperfecciones y como usted quiera ponerle, ¿verdad? Conocimos a nuestras madres, los que tienen a sus madres todavía, obviamente, miran a una mujer imperfecta, ¿verdad? Con muchos defectos. Sin embargo, yo le aseguro que también puede mirar en su madre y aunque usted no lo ha meditado así, pero puede mirar ese débil reflejo, si quiere usted, del amor de Dios. Un amor sacrificial, ¿verdad?, de las madres por sus hijos. Un amor que no se basa en los logros o en quiénes son sus hijos. Si han terminado una carrera, si han logrado cierta relevancia en este mundo, obviamente se deben de sentir orgullosas de ellos, sin duda alguna. Pero hemos observado a madres que tienen a sus hijos
de los cuales pudiera decirse de manera natural que se pudieran avergonzar, ¿verdad? Por la vida que llevan, por los caminos que han tomado, mas sin embargo podemos mirar ahí precisamente el amor maravilloso, incondicional de una madre. Que no importa la condición de sus hijos, el amor de una madre, hablando en términos generales, por su hijo, es fiel y es firme. Porque así es el amor de Dios también, ¿verdad? Si lo queremos comparar así, podemos entender, hermanos, que nosotros estamos de pie en Cristo. Cuando Él nos ha salvado, nos ha rescatado, podemos entender que todo esto ha sucedido no por quiénes somos nosotros, por lo que hemos hecho, por los logros que hemos tenido, por los méritos que pudiéramos haber alcanzado, sino simplemente por su gracia y por su misericordia. Y lo dice aquí en el verso 8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y esta palabra es clave, hermanos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando nosotros en el ejercicio pleno de nuestra rebeldía hacia Él, dándole la espalda, no queriendo saber nada de Él, mas sin embargo, en su gracia, en su misericordia, en ese caminar el Señor nos alcanzó. ¿Y cuánto recordamos nuestra vida como hijos, verdad? Aquellos que tenemos algunos años ya y que tal vez sus madres están entradas en años o ya no están en este mundo. ¿Cómo nos caracterizaba la rebeldía, verdad? No hacíamos caso a lo que nuestra madre nos decía, los consejos, a las indicaciones. Éramos rebeldes, mas sin embargo el amor de nuestra madre siempre estuvo ahí, fiel. Hay algunos textos que quiero compartir con nosotros, 3 específicamente, en donde Dios mismo toma esta ilustración, ¿verdad?, del amor de las madres para poder ilustrar su amor. Porque en ese texto que les compartí de Efesios capítulo 3, verso 19, si está mal la cita después me corrige, pero creo que es 3:19 en Efesios, que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento, nos habla precisamente que no hay manera que nosotros podamos comprenderlo. Ni en el estudio concienzudo de la palabra de Dios, si nos metemos a estudiar de día y noche para tratar de comprender el amor de Dios, o en nuestra experiencia personal, en el encuentro que nosotros hemos tenido con el Señor Jesucristo, y el tratar de saber o de contestar a la pregunta por qué el Señor me amó de tal manera, como dice Juan 3:16, siendo un vil pecador. No lo podemos entender. Entonces el Señor, ¿verdad?, se vale de esta maravillosa figura del amor de una madre. Isaías capítulo 49, versículo 14 y 15 dice así: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hace una pregunta, ¿verdad? Es muy poco probable. Para ilustrar su amor, el Señor dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y para poder comprender bien esta frase, yo preguntaría a cada una de las que son madres en esta mañana, yo les haría esta pregunta: ¿se olvidarán ustedes de lo que dieron a luz? Hablábamos hace unos momentos del pecado, ¿verdad?, que ha hecho estragos en nuestras vidas. Por eso el Señor dice, si eso, aunque muy poco probable llegaría a suceder, dice, yo nunca me olvidaré de ti.
Entonces vemos que el amor de Dios va mucho más allá del amor más sublime que nosotros podamos conocer en este mundo. Nosotros como padres varones, yo reconozco como padre varón que el amor que yo tengo por mis hijos no lo puedo yo comparar, no lo sé, ¿verdad? Será distinto, no lo sé, pero yo puedo ver el amor de mi esposa por sus hijos y por sus nietos, ¿verdad? Y ellos lo perciben y lo sienten. Mucho más de ella que de parte mía. El amor de una madre es el amor más sublime que nosotros podamos conocer, mas sin embargo el Señor dice, pues, si esa mujer que dio a luz se olvida de ti, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo, hablando de una actitud de él y de sus consiervos, tenemos que entender que no son cualidades personales natas de este hombre, sino del amor de Dios que había sido derramado en el corazón de este hombre y de sus consiervos, y por eso él podía decir estas palabras. Recordemos que era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba lleno de odio y de rencor, dispuesto a matar a las personas que no pensaban igual que él. Sin embargo, en este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura de sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En Mateo capítulo 23, versículo 37, el Señor Jesucristo se refiere al amor de una madre hablando en el reino animal, ¿verdad? Porque qué maravilla la creación de Dios, hermanos, que ha dotado, ¿verdad?, a nuestras madres de ese instinto maternal, amoroso, y que aún ha alcanzado a la creación de este mundo en el reino animal. Si podemos observar, ¿verdad?, a los animalitos cómo protegen a sus hijos. El Señor Jesucristo en este texto dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. El Señor, tomando ese amor sublime, maravilloso de las madres, para ponerlo como ilustración de su propio amor. En este texto que leímos, Romanos capítulo 5, del verso 6 hasta el verso 10, este es un pasaje en donde el apóstol Pablo comienza una nueva sección en esta carta. Si usted ha leído esta carta a los Romanos, en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, miramos ahí la desobediencia del hombre, ¿verdad?, la rebeldía del hombre, la pecaminosidad del ser humano. Explica el apóstol Pablo detalladamente cómo todos nosotros nos hemos desviado, nos corrompimos y estamos lejos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9, llega a la conclusión el apóstol Pablo, hablando de toda la humanidad, tanto de judíos como gentiles, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Si leemos el capítulo 1, si lo puede leer en su casa, verso 18 en adelante, podemos mirar ahí el potencial del ser humano para corromperse y para alejarse cada vez más del Señor. Seres humanos incorregibles, inmerecedores, literalmente inmerecedores del amor de Dios.
A veces que nosotros mirábamos o miramos a veces, porque es fácil para nosotros, ¿verdad? Observar a algunas madres con hijos desobedientes, y nosotros mirando a lo lejos y decimos, esta señora, ¿cómo es consecuente a su hijo? ¿Por qué no lo echa de su casa? ¿Por qué no lo corre? ¿Por qué no lo pone en su lugar? Porque no estamos ahí, no estamos en sus zapatos. Pero si nosotros podemos mirar la Escritura, hermanos, y mirarnos a nosotros mismos, porque el apóstol Pablo llegó a la conclusión en estos primeros 4 capítulos de Romanos que todos nosotros nos desviamos en rebeldía, en desobediencia a Dios, le dimos la espalda. Literal, hermanos, ninguno de nosotros, ningún ser humano es merecedor del amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, estamos hablando de algo que no merecemos, que a veces pensamos, ¿verdad? Algunas personas piensan que se han portado bien en esta vida, pero que no han obtenido lo que merecen. Pero es importante, hermanos, que nosotros comprendamos eso, que no merecemos el amor de Dios. Por eso cuando llega aquí al capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Comienza una nueva sección en la carta del apóstol Pablo, la vuelta del ser humano a Dios. Justificados, perdonados por Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios. La enemistad se ha cortado no porque nosotros lo buscamos o porque nosotros deseamos ya ponernos en paz con Dios y dijimos ya estuvo bueno, ¿verdad? De seguir caminando en un sentido contrario, es hora de que yo me vuelva a Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Entonces tenemos la iniciativa de Dios, hermanos, teniendo en mente honrando a nuestras madres, hermanos, que ellas eran las que continuamente nos buscaban, ¿verdad? A nosotros. Que nosotros nos rebelábamos, pero nuestras madres siempre estaban ahí. Nosotros nos hemos rebelado, hermanos, delante de Dios. Nos ha salvado, nos ha rescatado, pero la verdad de las cosas es que siempre que venimos delante de Él tenemos que ponernos a cuentas porque fallamos irremediablemente, nos seguimos rebelando. Si bien es cierto que no como antes, pero todavía nosotros fallamos, pero todavía el Señor está con su mano extendida para levantarnos una y otra vez. 7 veces cae el justo y será levantado. Entonces nosotros podemos apercibir, ¿verdad? Porque es una de las intenciones del apóstol Pablo al escribir estas palabras, que nosotros nos demos cuenta del contraste, ¿verdad? Que nos demos cuenta de lo inmerecedor que nosotros somos. Al describir con lujo de detalles nuestra pecaminosidad y nuestra rebeldía, y de repente llegar a un punto donde somos justificados por la fe, ¿verdad? En Jesucristo. Del versículo 1 al versículo 5, que termina diciendo que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una conversión, una media vuelta maravillosa y gloriosa que ha sucedido en nuestras vidas por la gracia y por la misericordia de Dios. En el versículo 6, el apóstol Pablo está respondiendo a una pregunta hipotética, ¿verdad? ¿Cómo
podemos saber que esto es verdad? ¿Cómo podemos nosotros saber verdaderamente que Dios nos ha amado de esta manera? Más allá de las evidencias, ¿verdad?, de una genuina conversión, nosotros en nuestra experiencia personal, en nuestra vida personal, o otras personas que pudieran estar escuchando acerca del amor de Dios y se hicieran esta pregunta al llegar a este versículo: justificados pues por la fe, sí, pero ¿cómo nosotros podemos saber que verdaderamente eso sucedió? En el versículo 6, por eso comienza el apóstol Pablo con esta pregunta, ¿verdad? Con esta respuesta, ante una pregunta hipotética, una pregunta imaginaria, una pregunta que seguramente él sabía que estaba en la mente de algunos de sus lectores. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Cuál es la evidencia del amor de Dios, hermanos, para nuestras vidas? Entonces, aquí en este versículo número 6, el apóstol Pablo responde y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Y le repito esta palabra que se menciona aquí en este versículo 6 y en el versículo número 8, aún, cuando aún éramos débiles. ¿Qué significa que esto que aún éramos débiles? Cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, cuando nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos era a nosotros imposible hacer nada por nosotros mismos. No solamente estábamos muertos en un sentido pasivo, hermanos, donde no hacíamos nada por buscar a Dios, sino que corríamos. Si nosotros leemos Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, nos dice que nosotros íbamos, ¿verdad?, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Si nosotros pudiéramos pensar unos momentos en nuestra vida antes de conocer al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y la vida que nosotros estábamos llevando, si estamos nosotros en Cristo Jesús, hermanos, es porque había una vida que estábamos llevando lejos de Él, rechazándole sistemáticamente, no queriendo saber absolutamente nada de Él. Estaba en nuestros labios, clamábamos a Él, como en estos momentos, ¿verdad?, un temblorcito: Señor, ayúdame. Estábamos en apuros, en problemas: Señor, ten misericordia de mí. Pero en la práctica de nuestra vida diaria no queríamos absolutamente saber nada de Dios, en rebeldía. En esa condición estábamos nosotros, hermanos, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Dice el versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El apóstol Pablo está argumentando esta situación y dice, sería más probable, ¿verdad?, habría más posibilidades de que alguien pudiera sacrificarse por un ser querido. Hay grandes posibilidades, o hay muchas posibilidades que una madre, ¿verdad?, pudiera sacrificarse por su hijo. O que alguno de ustedes pudiera estar dispuesto a sacrificarse, aún a dar su vida por algún ser querido, ¿verdad? Actos heroicos que se han cometido a lo largo de la historia, pocos, pero algunos. Personas que han dado su vida por una causa que ellos consideran justa, ¿verdad?
Si contamos los años de esta historia y el número de personajes que ha habido en este mundo, pues pudiéramos decir que en realidad son pocos los que han estado dispuestos a ello, pero es probable que eso pudiera llegar a suceder en un momento dado. Por aquella persona que lo merece, ¿verdad? Que una madre se sacrifique por su hijo porque lo merece. O que alguien de nosotros estuviera a tal punto, a tal grado, a tal manera de sacrificarnos por alguien que vale la pena morir por él, ¿verdad? El punto es que si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no existe nadie con esos méritos. Por eso el Señor en el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. En el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 9 el apóstol Pablo aclara mucho más y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Esto significa, hermanos, que el rescate de nuestras almas, de nuestras vidas, el ser puestos en una relación de paz con Dios, en una correcta relación con Dios, el poder estar en una condición, hermanos, en donde nosotros podemos confiar en Dios, en donde nosotros podemos entrar, como dice el libro de los Hebreos, confiadamente hasta el trono de su gracia, en donde sabemos nosotros que tenemos, hermanos, la prerrogativa de poder llegar delante de Él y saber que podemos con toda certeza ser escuchados por Él, que podemos traer nuestras peticiones delante de Él y sabemos con toda certeza y con toda seguridad que podemos ser escuchados por Él. Eso, hermanos, costó la vida de un hombre llamado Jesús, justificados por la sangre de Jesucristo, una muerte cruenta de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos estar en paz con Él. Y yo le repito estas palabras, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que no hicimos nosotros absolutamente nada para que Dios actuara de esta manera hacia nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios no vino a buscar, hermanos, hombres y mujeres que merecieran que Dios los rescatara. Dios vino a buscar hombres y mujeres pecadores, que a través de la predicación del Evangelio, a través de la proclamación de las buenas nuevas de salvación, pudieran llegarse a dar cuenta de esta gran verdad. Amén. Que todos nosotros somos pecadores, que nos hemos desviado, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay, hermanos, expectativa para nosotros, sino solamente la ira de Dios. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjese lo que dice este versículo 10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. En el capítulo 5, en el versículo 12 en adelante,
A partir de este capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando acerca de la vida cristiana, desde el momento de nuestra justificación y todo nuestro peregrinar por este mundo. Y nos habla a partir del versículo 12 de la realidad del pecado aún en nuestras vidas como cristianos, como creyentes, que todavía batallamos con el pecado. Nos habla de Adán y Cristo en el versículo 12. En el capítulo 6, muertos al pecado, la lucha, la batalla terrible y tremenda que todos nosotros sabemos que tenemos contra el pecado, contra la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados por el Señor, se ha manifestado su gran amor en nuestras vidas por la muerte de Jesucristo. Pero dice aquí en el versículo 10, que si siendo nosotros enemigos, estábamos enemistados con Él, aún así el Señor Jesucristo envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos reconciliados por Él, por la muerte de su Hijo. Pues mucho más, estando ya reconciliados, estando puestos en una relación de paz con Dios, en nuestro trayecto difícil por este mundo, por esta vida, por medio de la resurrección de Jesucristo que venció la muerte y venció el pecado, dice, seremos salvos por su vida. El Señor nos garantiza que un día nosotros vamos a llegar y vamos a estar en su presencia. Algunos de nosotros, algunos de los que están aquí tienen algunos pocos años de creyentes, de cristianos, ¿verdad? Algunos tenemos un poquito más también, pero creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo en una cosa, que ser cristiano es algo maravilloso, es algo hermoso, sobre todo cuando nos damos cuenta de la manera que nosotros llegamos a hacerlo. Pero estamos de acuerdo también que es difícil, ¿verdad? Que hay momentos difíciles, que hay momentos donde parece que no podemos seguir avanzando. Nos acordamos del primer amor, de los días en que íbamos y veníamos con gozo, ¿verdad? Nos acordamos cuando el Señor nos salvó y hablábamos del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero de repente las cosas se ponen difíciles. Pero este pasaje nos está diciendo que si nosotros, cuando éramos rebeldes, hermanos, cuando éramos pecadores consuetudinarios, cuando blasfemábamos en el mismo rostro de Dios y no queríamos saber nada de Él, aún así el Señor extendió su brazo de misericordia y nos salvó, nos levantó del fango, del lodo en el que nosotros nos encontrábamos. ¿Cuánto ha pasado de eso en tu vida personal? ¿1 año, 2, 5, 10, 20, 30? Pues hoy en este tiempo nos dice la Escritura, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos en los caminos del Señor, hermanos. Es Él quien nos ha rescatado, quien nos ha salvado, y es Él quien nos va a guardar nuestra vida hasta que nosotros estemos en su presencia. Amén. La gran pregunta, hermanos, a esto, si nosotros entendemos, o podemos darnos una leve idea del gran amor de Dios hacia nosotros. No entender el amor de Dios como un concepto, como una doctrina, como algo, como un tema que nosotros podemos estudiar, sino entender el amor de Dios derramado en nuestros corazones en la experiencia personal. Siendo nosotros, hermanos, los depositarios de ese gran amor que no merecíamos. Lo que merecíamos era algo completamente diferente. Pero la gran pregunta es cómo nosotros respondemos a ese gran amor. Como decimos cada martes, cada 2 sábados, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a responder a lo que nosotros comprendemos, estamos entendiendo de lo que Dios hizo en nuestras vidas?
Yo recuerdo, hermanos, que cuando era pequeño, cuando era niño, discúlpeme la referencia personal, pero a manera de ilustraciones quiero compartir. Cuando era pequeño, pues yo fui el octavo hijo de mi mamá. Tuvo 8 hijos, 5 mujeres y 3 varones, y yo fui el más pequeño de todos. Pues mi mamá me traía así, ¿verdad? Me chiqueaba, me consentía mucho. Obviamente el amor de una madre es admirable, sin embargo es imperfecto. Entonces me consentía tanto que yo comencé a ser grosero con ella. Creía yo que merecía todas las atenciones de mi madre, y cuando no las tenía, me rebelaba y le alzaba la voz. Es decir, que en vez de responder de una manera consecuente de lo que yo estaba recibiendo de ella, respondía a mi corta edad como responde un pecador, un rebelde. Cuando fue pasando el tiempo, pues me desvié. Un camino de rebeldía desordenado, mas sin embargo la fidelidad y el amor de mi madre siempre estuvo ahí. Sin embargo, nunca respondí en ese tiempo como debería de haber respondido. Llegó el tiempo que el Señor tuvo misericordia de mí, me alcanzó, y las cosas comenzaron a cambiar. Sin embargo, mi mamá todavía permanecía, ¿verdad?, en ignorancia de las cosas de Dios, y la relación al principio fue un poco difícil, porque yo vivía con ella, vivía con mis padres, ya estaba casado con mis hijos, vivíamos con mis padres y la convivencia se hacía un poco difícil. Sin embargo, Dios en su misericordia llegó el momento en que Dios la alcanzó a ella también. Primero alcanzó a mi padre, y debo decirles, hermanos, que para mí se me hacía imposible que un día mi mamá pudiera rendirse al Señor por su carácter, por la manera que ella era. Sin embargo, llegó el día en que ella también experimentó ese gran amor de Dios. Las cosas cambiaron, hermanos, tremendamente para mí. El poder mirar, verdaderamente no hay algo más maravilloso que mirar la conversión de una persona genuina, una conversión genuina. Yo lo pude mirar en mis padres, en mi papá y en mi madre. Se convirtió, por decirlo así, en una, pues podemos decir, en una discípula. Me empezaba a preguntar, empezamos a hablar de la palabra del Señor. Me dijo: llévame a comprar una Biblia, quiero leer una Biblia grande, con letras grandotas. Comencé a mirar el hambre, el hambre por Dios que comenzó a tener mi madre. La llevé a una librería y le compré pues ella compró esta Biblia, que con el tiempo se cayó su pasta y yo se la arreglé y le puse este forro. Algunos de aquí conocieron a mi mamá. Para mí es un milagro maravilloso, hermanos. Y en cuanto tuvo en sus manos esta Biblia, inmediatamente la llenó esta parte de enfrente, esta dedicatoria, para ella misma. Y puso estas palabras: recién convertida, en su nuevo amor, en su novedad de vida. Dice: para Esperanza Velarde de Flores, que con tu enseñanza, Señor, guardes y bendigas a toda mi familia
para que vayamos todos por el sendero que nos has marcado. Recuerdo el día que fuimos a comprar esta Biblia, ahí estaba feliz, estaba contenta. Con el tiempo, pues ella empezó a manifestar cada vez más su gozo, su contentamiento. Íbamos a la iglesia, teníamos oración por las mañanas, era la primerita que llegaba. No les miento. Nosotros que íbamos en carro y que vivíamos en la misma casa, llegábamos después que ella. Después ella enfermó de los riñones y se tuvo que ir a vivir con una hermana mía en Azusa, California. 3 veces a la semana tenía diálisis y era muy difícil que ella viniera para Mexicali. Entonces nosotros regularmente íbamos a visitarla y yo podía mirar a ella su firmeza, hermanos. Salía al patio de la casa de mi hermana a esperar el camioncito del diálisis, bien pitadita, bien arregladita, como si la fueran a llevar a una fiesta. En una ocasión nos hablaron por teléfono diciéndonos que mi mamá había tenido la necesidad de ser hospitalizada y que estaba muy grave en el hospital. Y yo me acuerdo que pues los pronósticos eran muy reservados. Inmediatamente salimos hacia allá. Yo me acuerdo que estábamos haciendo fila para cruzar. Y estando en la fila yo meditaba mucho, hermanos, acerca de cómo yo había respondido a todo lo que mi madre había hecho por mí, con sus defectos, con sus fallas, con sus errores. Hay algo que no se me borra de la mente. Cuando era un niño, yo creo que unos 5 o 6 años, no lo sé, o hasta menos tal vez, que entre sueños me puedo acordar. Yo de repente abría los ojos y miraba a mi madre y me acuerdo del ruido de un periódico echándome aire. Se había ido la luz o no sé qué había pasado de madrugada, pero mi madre echándole viento a su hijo para que estuviera bien. Y yo estaba en esa fila meditando cómo yo había respondido al amor de mi madre. Y llegué a la conclusión, hermanos, que no había sido yo consecuente, que no había respondido de la misma manera que ella se había dado. Me acuerdo que estando en la fila yo oré al Señor y le dije: Señor, por favor, permíteme tener a mi madre un poco más de tiempo para tratar de retribuirle lo que ella me dio a mí a manos llenas. Recuerdo que llegamos allá. Aquí está mi esposa, mis hijos, mi sobrina, mi hermana. Miramos a mi madre entubada, inconsciente, esperando nada más que el Señor se la llevara. Pero a veces pensamos, hermanos, que las oraciones son en vano, ¿verdad? O cuando se cumplen las cosas que nosotros oramos, pues fue una casualidad.
Pero yo estaba en esa fila clamando, diciendo, Señor, dame la oportunidad. No siento que haya correspondido al amor de mi madre. Como a los 2 días de estar allá, mi madre reaccionó. Las palabras de los doctores y las enfermeras, literal, esto es un milagro de Dios. El Señor le concedió unos 2 años, 3 más de vida, no recuerdo, escapa la memoria, pero ese tiempo, hermanos, fue un tiempo maravilloso con mi madre. Llegó el día que ella partió con el Señor. Y recuerdo que en el funeral, porque yo no pensé que fuera a reaccionar así, pero ya cuando la iban a sepultar, recuerdo que no me podía separar de su cuerpo. Recuerdo que yo la acariciaba mientras alguien hablaba ahí, a un lado de la fosa. Quería mantener el contacto más posible con ese cuerpo inerte, ¿verdad? Que había pertenecido a mi madre. La acariciaba, lloraba a su lado. Porque yo sentía que aún así no había correspondido al amor de mi madre. Porque yo sentía aún que no había sido suficiente. Porque desperdicié muchos años de mi vida, hermano, sin honrar a mi madre. Desperdicié muchos años de mi vida y lo mismo puedo decir con mi padre. Por eso la gran pregunta es esta, al entender el amor de Dios, hermanos. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? El Señor tuvo misericordia de mí a la edad de 27 años. Un hombre joven, con toda la vida por delante. En agosto del año pasado cumplí 60 años de edad. Y el tiempo sigue caminando. Y yo siento que no he respondido a Dios como Él lo merece. Hay una angustia y una inquietud en mi alma, en mi corazón, de decir, Señor, no he respondido a ese gran amor inconmensurable, maravilloso, que no alcanzo a comprender. En que cuando yo estaba perdido, miserable, en tantas cosas, rebeldías y pecados, en el ejercicio pleno de mi rebeldía, siendo enemigo de Dios, Él extendió su mano maravillosa y poderosa para sacarme del fango, del lodo. Y la gran pregunta, ¿cómo le he respondido a Él? Situándome en el terreno natural, hermanos, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en esta vida. Ese es un mandamiento de Dios. Y no dice, honra a tu padre y a tu madre si ellos son buenos contigo. Honra a tu padre y a tu madre si ellos llenan las expectativas que tú quisieras de tus padres. Simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre. La ley de la vida nos dice que un día no los vas a tener contigo. Y te vas a lamentar. Y va a ser demasiado tarde. Pero situándonos en el terreno que nos importa, hermanos, más que cualquier otra cosa, en nuestra relación con Dios, en aquel que nos proveyó de un padre y una madre.
aquel que envió a su Hijo Jesucristo para morir por alguien que no lo merecía. ¿Cuál es la manera en que vas a responder a Dios? Primera de Juan capítulo 4, verso 19, dice así sencillamente estas pocas palabras: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él tomó la iniciativa, condescendió hacia nuestro nivel y nos rescató de la vana manera que nosotros estábamos viviendo. El Señor Jesucristo dice, capítulo 14 de Juan, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cierro con este texto, en Romanos capítulo 12, al hablar de esta gracia, de esta misericordia y muchas otras que están del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Queremos honrar a Dios, hermanos. Queremos glorificarle con nuestras vidas. No puede ser algo menor a esto. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuánto nos está costando nuestro cristianismo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer absolutamente nada sino recibir ansiosos lo que Dios tenía para nosotros. Pero Dios ha puesto vida a nosotros, ha derramado su amor sobre nuestros corazones, derramado en abundancia hasta que se derrama. Es incomprensible amor de Dios. Es tiempo de que nosotros ahora nos cueste nuestro ejercicio en la fe, nuestro desgaste, nuestra obediencia y nuestra entrega completa, total al Señor, como una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros somos autocríticos y nos escudriñamos a nosotros mismos, con un corazón sincero, con un corazón genuino, nunca podemos estar satisfechos con nuestra respuesta a Dios. Nuestras relaciones unos con otros, en nuestro honrar a nuestros padres, en nuestro amarnos unos a otros, en nuestra obediencia a Dios, jamás podemos estar satisfechos. Solamente el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, lo he hecho todo. Y este siervo maravilloso que el Señor levantó, el apóstol Pablo, cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fuera de ellos, creo que ninguno de nosotros
puede decir las mismas palabras. Siempre va a haber algo que nosotros debemos hacer y que nos está faltando. Queremos honrar a Dios. Entreguémonos, hermanos, completamente a Él.